Hola niños, antes de comenzar vamos a recordar utilizando la llave de la conexión. En las clases anteriores viste todo lo relacionado con la antigua Grecia. Viste parte de su cultura, su organización política y social, también dónde se ubicaban ellos. Acá puedes observar la ubicación temporal de Roma. Su línea de tiempo implica monarquía, república e imperio. Nosotros esta semana veremos la república. Estos son los objetivos de esta semana. Fíjate bien en cada uno de ellos y copia en tu cuaderno. La ubicación geográfica de los romanos era en Europa, donde específicamente encontramos hoy Italia. Estaba rodeado por el mar Mediterráneo y se podían abastecer del río Tíber para realizar sus actividades económicas y de vida diaria. La República Romana. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No, fotos no, fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César. La expansión conquistadora enriqueció a Roma, pero le trajo problemas sociales. La ciudad se convirtió en la capital de un extenso imperio, aunque su gobierno seguía siendo republicano. Los territorios conquistados quedaron sometidos al pago de fuertes tributos, y los bosques, minas y campos fueron convertidos en tierras públicas del Estado romano. Con las riquezas que adquirió en estas conquistas, especialmente el oro, Roma se convirtió en una potencia comercial y marítima basada en la economía esclavista. Casi todos los trabajos agrícolas fueron realizados por miles y miles de esclavos que venían de los territorios dominados. El engrandecimiento territorial y el poderío militar hicieron de Roma una ciudad de gran riqueza. Junto a ello, el desorden y la corrupción afectaron a las principales instituciones de gobierno. Asimismo, la diferencia entre romanos ricos y romanos pobres se hizo más grande y las tensiones entre la aristocracia, que dominaba el Senado, y los sectores que exigían reformas reaparecieron. Aquí empezó la segunda etapa de las luchas sociales y políticas entre patricios y plebeyos, que esta vez no fueron resueltas pacíficamente. El Senado tenía la administración de los territorios conquistados, y
y repartió las tierras adquiridas entre los aristócratas, que llegaron a poseer inmensos latifundios trabajados por esclavos, lo que les permitía vender sus cosechas a precios muy bajos. El esfuerzo bélico descansa en los plebeyos, dirigidos por la aristocracia. El grueso del ejército pertenece a la plebe constituida por campesinos, pequeños propietarios, artesanos y comerciantes. Las guerras ya no son estacionales, se pelea en cualquier periodo del año. El ejército queda estacionado en invierno, por lo que la plebe deja de tener algún tipo de retribución y las tierras quedan abandonadas hasta su regreso. Mueren grandes cantidades de hombres de la clase media y aunque ellos pelean, no son los que se benefician económicamente, sino los aristócratas. La ganancia verdadera está en la explotación sistemática que Roma hace de sus provincias conquistadas. Al regresar los ejércitos vencedores, se encontraron con una aristocracia que era poseedora de grandes extensiones de tierras, mientras que ellos, que habían luchado por Roma, estaban empobrecidos. Por esto emigraron a la ciudad y engrosaron el proletariado formado por los que no tenían bienes ni trabajo. Fue en este escenario que se desarrollaron las luchas sociales entre los aristócratas, propietarios de tierras, encabezados por el Senado, y los populares, o plebe de la ciudad. Esta lucha duró casi un siglo y provocó la crisis del sistema político de la República. La situación se hizo desesperada y comenzó una enconada lucha social que hizo surgir diferentes políticos que trataron de introducir reformas sociales. Ahora que realizaste todas las actividades, utiliza la llave de la reflexión para responder estas preguntas. Recuerda copiar en tu cuaderno y, si lo deseas, investigar un poco más sobre el tema. Muy buen trabajo, has terminado. Si tienes alguna duda, recuerda hacérmela llegar. ¡Nos vemos!